geográficamente ubicado. Eso va a influir mucho. Se me había olvidado empezar a grabar, así que empecé a grabar y lo subí a la nube. Lamento por las dos acotaciones que no ha habido, pero repito la pregunta para la grabación. ¿Qué es cultura? Muchas gracias, Rosana. ¿Qué es cultura? Rosana lo liga al territorio como algo significativo. ¿Otras opiniones? ¿Qué es una de las características, lo territorial? Fernanda, expláyese, por favor. Hoy día esta clase va a ser participativa, así que la vamos a hacer entre todos. Sí, Fernanda. Bueno, como mencionaban igual las primeras opiniones, que son características de algún territorio, características sociales, también son formas de vida que con el tiempo igual van evolucionando y tomando características diferentes, y en donde también se comparte socialmente, digamos, es como bien social el tema de la cultura. Como mencionaban las chicas, pues algo geográfico de un grupo de personas o puede ser individual, pero quizás es más conocido de manera de más personas que más individual, porque uno igual toma características culturales dependiendo en la parte o con quienes se desenvuelva. Fernanda, usted lo que plantea es que la cultura cambia. Bueno, cuando tiene conexiones con otras culturas también. Que ya yo creo que pasamos a otro término. No quiero adelantarme a nada porque estoy pensando también en lo que puede venir. Pero yo creo que ejemplo, porque hay personas que creen que la cultura no cambia y otras personas que creen que cambia. Si usted estuviera yo creo que la cultura sí puede cambiar. Por darte un ejemplo concreto, no sé, en el jardín donde yo estoy trabajando ahora, somos personas de diferentes localidades. Yo trabajo en Lumaco, pero yo soy de Pucón. Tengo colegas que son de Traillén, colegas que son de Purén, y tenemos una cultura jardín, digamos. Tenemos nuestra cultura en el jardín y entre todas la hemos ido alimentando. Pero por eso quiero decir, no me quiero adelantar, quizás eso pasamos a otro término que pueda ir más adelante. Pero en sí igual podemos ser una cultura única porque es un espacio que compartimos. Entonces quiere decir que a lo mejor la cultura depende de los espacios en que uno habita y interactúa. Sí, puede ser, sí se puede explicar de una forma más corta, porque si me explayo más puedo agregarle más cosas que, como digo, pueden venir más adelante. Opiniones. Gracias, Fernanda. Hoy día vamos a hacer una clase participativa, como sugirió una de sus colegas. Por favor, escriban en el chat sus nombres para después poderlos hacer en la lista. Yo iba a escribir a mano, pero en realidad, gracias a una de sus colegas me modernicé y lo voy a copiar de ahí para el final de la clase. ¿Qué es cultura? Hoy día vamos a hacer una clase participativa, la vamos a construir entre todos. ¿Qué es cultura? Algunas de sus compañeras ya se han expresado. Otros, por favor, ¿qué es cultura? Hola, ¿se escucha? Soy Sandra. Mucho gusto, Sandra. Mucho gusto igual. Un gusto saludarla. Esta es mi primera clase porque no tenía idea que estaba inscrita en este curso. Así que es un placer poder estar acá y aportar un poquito también con las colegas que están presentes. Mira, yo entiendo, en realidad, no sé si estoy equivocada, por cultura que tiene que ver con el conocimiento, ideas y tradiciones que caracterizan a un pueblo determinado, ya a nosotras mismas en realidad. Y eso tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestras costumbres, de repente con las cosas que nos heredan nuestros ancestros, que generalmente son costumbres, son hábitos, y las vamos traspasando de generación en generación. No sé si estoy equivocada, pero esa es como mi pequeña y humilde opinión al respecto. Muy bien, Sandra, muy bien, Sandra. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué es cultura? Sandra lo relacionó a las tradiciones. Fernanda, entre los varios temas que plantea, dice que puede cambiar, evolucionar, que tiene que ver también con
con espacios pequeños, como podría ser un jardín, la cultura, la microcultura del jardín infantil. Evelyn Valenzuela está levantando la mano. Evelyn. ¿Le escuchamos, Evelyn? ¿Tengo que hacer algo en el chat para que usted hable o lo hace usted? Yo soy media nula con las tecnologías. Evelyn, ¿le escuchamos? Sí. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que lo que puedes definir como cultura es como un gran conjunto de conocimientos, puede ser ideas, costumbres, sobre todo, tradiciones, no solamente de un pueblo originario, como puede ser también de una clase social o de una época, ya que también siento que todo lo que el hombre o las personas hacen es cultura. El hombre y la También mujer, Evelyn. el hombre y la mujer, sí. Sí, es que eso de que los derechos del hombre, el hombre en la historia nos borraron, pero estamos aquí, pues presentes. Tenemos que ser, Bueno, considerarlos. Muy bien, Evelyn, muchas gracias. ¿Qué es cultura? Sigamos. Yo pienso Sandra que... Elizabeth está tratando de entrar. Uy, ¿Me escucha? No se escucha nada. me bloqueé a mí misma, perdonen, es que soy media nula con la tecnología. Bienvenida Sandra, que entró recién. Patricia, quería comentar, ¿qué es cultura? Bueno, yo estaba escuchando todas las opiniones y todas apuntan a la cultura, es a lo que se relaciona la cultura, a lo que el enfoque que tiene, pero también está relacionado con la idiosincrasia de cada persona, de cada comunidad, es como un todo, y como decía usted, de acuerdo al contexto también donde está inserto, donde se van entregando conocimientos, ideas de generación en generación. Entonces apunto la idiosincrasia que tiene pues, la sociedad, un pueblo, lo que involucra en realidad todo lo de una comunidad y de las personas. Gracias, Patricia. Otra persona, idiosincrasia, a mí me hace pensar cuando usted lo menciona, y corrígeme si me equivoco, a un conjunto de normas, ¿no? De interacción, cómo nos vamos relacionando, ¿no? No sé si eso es lo que usted quería decir, señora Patricia. Es que la idiosincrasia en realidad apunta a todo eso. Es como la particularidad que tiene cada comunidad, puede ser, cada pueblo, el origen de cada persona, pero está relacionado con lo social, porque lo social también está dentro de la cultura. Muy bien, señora Patricia. ¿Opiniones? ¿Otras opiniones? ¿Qué es cultura? Yo, Daniela. Daniela, diga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe por retrasarme un poquito, pero acabo de llegar. Mire, para mí son tradiciones y costumbres que identifican alguna comunidad, ya sea social, cultural o alguna acción. Esto puede ser transitorio o permanente de acuerdo a las generaciones. Interesante lo que está explicando. A ver, coméntenos eso. Y puede ser transitorio o permanente de acuerdo a las generaciones, porque ¿qué pasa con la cultura? De repente, uno en alguna comunidad, uno lleva como, a ver cómo me explico aquí. Ya la costumbre de algún baile, la gente lo va haciendo permanentemente, las familias, pero de repente eso se puede perder y puede ser como algo transitorio. No sé si me logro expresar porque me confundí un poquito ahora. Sí, se expresa. O sea, quiere decir, según entiendo, por ejemplo, que la cultura sería dinámica, digamos, ¿no? Que de una generación a otra hay cosas que pueden cambiar. ¿A eso se refiere usted, señora Daniela? Exactamente. Hay algunas cosas que permanecen por siempre de acuerdo como el énfasis que uno le dé como familia, pienso yo como persona. Y si no, puede ser como algo transitorio que puede ir cambiando o renovándose. Muy bien, gracias. ¿Otras opiniones de cultura? Vamos a conversar todos hoy día, porque tenemos que ponernos de acuerdo en algunos términos, y todos tenemos un saber importante, así que lo que importa es que lo construyamos en conjunto. ¿Otras opiniones de lo que es cultura?
Patricia. Yapi, sí. Sí. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo Bienvenida. creo que es... muchas gracias. Aquí yo dejé anotadito. Tengo anotadito lo que iba a decir. Porque si no se me olvida Muy bien, muy después bien. ya las ideas. Pero yo tenía, bueno, registré como conjunto de creencias, costumbres, valores, saberes, lengua, entre otras, que se puede, que se comparten y practican en un grupo determinado, perteneciente ya sea a un pueblo, nación o país. Ese era Muy bien. Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Un buen resumen. Sí. ¿Otras opiniones? ¿Hay alguien en la sala de espera? Les comento que es mi segunda clase como administradora de un Zoom, así que estoy aprendiendo. Bienvenida, Leandra. Por favor, escriban sus nombres en el chat para después pasar la lista. Leandra, ¿pudo entrar? ¿Leandra pudo entrar? Sí, entró. Buenas tardes, Leandra. Y sí, a partir de todo lo que hemos hablado, de lo que es cultura, una pregunta. ¿La cultura es un grupo humano, un pueblo, o puede ser también un grupo humano? Un grupo humano más pequeño, más localizado, como el jardín infantil, el barrio, ¿o es solo macro? Yo creo que puede ir desde lo individual a lo colectivo desde dos personas, porque quizás yo como persona traigo una cultura que es mi familia, pero yo viviendo sola también tengo mi cultura. Puede ser, me imagino yo que puede ser personal como también puede ser colectivo. Fernanda se cortó, se apagó su micrófono. No, yo lo apagué. Yo opinaba eso, que podía ser personal como podía ser colectiva. Puede ser una decisión personal, pero la cultura no se elabora de manera individual, porque no podemos ser solos con una cultura, pero podemos tomar la opción de tener una cultura, o adherir a una u otra. ¿Alguien ha escuchado la palabra alguna vez pluripertenencia? No. No, yo tampoco, no lo había escuchado. Ya. La pluripertenencia es una palabra que se usa actualmente, ahora como que está de moda, que quiere decir en el fondo que una persona que pertenece a una cultura puede adherir a diferentes culturas dentro de su cultura. Por ejemplo, estamos en Chile, tenemos distintas culturas en Chile, según la zona donde vivimos, según los pueblos originarios, según los migrantes que han llegado, pero existirían ciertas culturas que son, por ejemplo, culturas por elección, la religión, el partido político, el equipo de fútbol, el barrio donde vivimos. ¿Esos son culturas? ¿Pregunto? No. ¿No? Yo digo que sí, Opiniones. son culturas porque hay formas de comportamiento. Y yo creo que sí son culturas. Muy bien, Fernanda. ¿Otra opinión? Yo también pienso lo mismo, porque tal como mencionó el barrio, el equipo de fútbol, se dan hechos, acontecimientos, pensamientos dentro de un grupo de personas que están de acuerdo con eso. Entonces también pienso yo que también sería cultura. Muy bien, gracias, Roxana. ¿Otras opiniones? Para los que vienen llegando ahora, estuvimos 20 minutos definiendo lo que es cultura. Todos tenemos diferentes opiniones. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿La cultura remite solo a pueblos, países, continentes? ¿O puede también significar grupos que una persona elija, como el partido político, la religión, el equipo de fútbol, o ser de un barrio u otro? Denisa.
Parece que Denisa tiene prendido el audio, pero parece que no está con nosotros, no sé, no entiendo. Opiniones. ¿La cultura remite solo a la identidad país o a las tradiciones culturales de un grupo humano, o puede ser lo que hoy en día podemos llamar todas estas cosas que nos rodean, como equipos de fútbol, partidos políticos, religiones? Se quedaron todos callados, me quedé sola. Parece que somos casi puras mujeres en el curso. ¿La cultura femenina es una cultura? ¿La cultura masculina es una cultura? Es ¿Opiniones? difícil pensarlo. Si uno lo ve a simple vista, yo creo que por herencia y por tradición se ha dividido al hombre y a la mujer y ha permitido que sean como culturas diferentes, pero porque uno también ha ido adoptando patrones de comportamiento y de crianza en donde se les ve como diferentes. Hoy en día quizás la lucha es no hacer la diferencia entre los niños, pero yo creo que en la actualidad los niños que están ahora creciendo van con esa visión de que no hay diferencias, pero las generaciones anteriores todavía estamos con eso un poco pegado, que son hombres y mujeres y se comportan de distinta manera, cuando no debería hacerse esa distinción quizás. Importante, Fernanda. ¿A qué más le pasó? A mí me pasaba cuando yo era chiquitita en el colegio, que a mí me gustaba jugar fútbol y taca-taca, y me retaban mucho. ¿Existe una cultura machista, feminista, o como decirlo de alguna manera, eso es cultura? ¿Las diferencias que existen en la interacción humana? ¿O solo nos remitimos a las características de interacción de un pueblo, de un país, de una nación, de un continente? ¿Opiniones? Hoy en día, en las sociedades contemporáneas, uno de los temas importantes a discutir es lo que entendemos por cultura. Y dentro de lo que entendemos por cultura está el que si entendemos que las culturas cambian o no cambian. Por ejemplo, si tenemos en el aula alumnos de diferentes países, ¿vamos a entender la interacción de ellos asociada necesariamente a su país de origen, o la vamos a entender como el pequeñito que está en el aula? O cambiemos la pregunta. Entendemos como cultura una serie de normas y formas de interaccionales. ¿Qué es lo que es la multiculturalidad? ¿Hay países que son multiculturales? ¿Ejemplos? Donde conviven hartas culturas en la multiculturalidad. Muy bien. ¿Ejemplos de países? Estados Unidos. Roxana, explique, ¿por qué? Coméntenos. Tenemos noticias a nivel internacional es que en Estados Unidos hay muchos emigrantes, hay incluso sectores que son llamados los sectores latinos, que la gran mayoría son de países que vienen de Norteamérica, de América Central o América del Sur. Hacen gran diferencia en esos sectores, en esos barrios, en los diferentes estados, que son es un gran número de población. Por eso hay sectores que están como marcados de personas que son de otros países. ¿Ya? Por eso doy ejemplo de los Estados Unidos. Muy bien, gracias, Roxana. ¿Qué otros países son multiculturales? Chile es un país multicultural. Muy bien, Fernanda, argumente. Nos hemos convertido en quizá una sector sudamericano en donde se está viniendo mucha gente venezolana, colombiana, haitianos, brasileños, peruanos, de todos los países, y comienzan a hacer colonias aquí en Chile, en donde también ellos vienen a instaurarse buscando oportunidades, ven en Chile quizás
una mejora de vida o alguna oportunidad, aunque estando acá quizás se dan cuenta de que no siempre está ese sueño, es como, no sé, se ha dicho, se ha escuchado un poco, no sé si compararnos a ese nivel, pero en los memes o en las redes sociales llegan a comparar a Chile casi como mencionaba la colega, como el Estados Unidos latino, una cosa así, porque todos quieren emigrar hacia Chile porque ven como que hubiera mucho crecimiento y mucho desarrollo, pero en realidad cuando llegan acá no sucede. Y aquí en Chile han emigrado muchos de muchos países por situaciones también de sus países, a veces económicos, a veces políticos, sociales, y emigran a un país en donde quizás está un poco peor la cosa. Gracias, Fernanda. ¿Otras opiniones? ¿Qué otros países son multiculturales? Suiza, por ejemplo. Suiza está compuesto por 3 naciones que cohabitan dentro del Estado-nación suizo, en donde se habla francés, inglés y alemán. 3 idiomas al mismo tiempo. Los chiquititos en el jardín van y aprenden los 3 idiomas al mismo tiempo. Muchos de los países africanos son multiculturales. En África hay muy pocos niños que saben leer y escribir, o hace algún tiempo había un alto analfabetismo, pero son los niños más políglotas del mundo. En promedio, un niño africano habla entre 4 y 7 idiomas, porque hay divisiones muy extrañas de los países, ¿no? Como se repartieron estos países en las colonias, en la época de la colonización, los pueblos que habitaban África fueron divididos, ¿no? Y entonces hay muchas naciones dentro de cada país, y se hablan muchos idiomas, y los niños hablan en promedio entre 4 y 7 idiomas, repito. Entonces son países multiculturales. ¿Qué otros ejemplos de países multiculturales? Denisa, ¿puede apagar su micrófono, por favor? ¿Qué otros ejemplos? Gracias, Denisa. ¿Qué otros países de ejemplos multiculturales en el mundo hay? Si hablamos de multiculturalidad. ¿Qué sucede en Chile? Acá además tenemos nuestras naciones originarias, nuestros pueblos originarios. ¿Chile es multicultural? Pregunto. Sí, multicultural, de norte a sur. Explique, Fernanda. Argumente, argumente. Disculpe, que justo me está hablando una apoderada que viene a buscar a su bebé. Perdón. La disculpamos. Sí. ¿Opiniones? Vuelvo enseguida. ¿Opiniones? Patricia Millapi El Yalmin. ¿Opinión? Evelyn, Roxana, Teresa, Paola Antilef, Daniela Carrasco, Patricia Bertes, ¿opiniones? ¿Están? Disculpe, profesora, soy Roxana. Yo di mi opinión nombré a los Estados Unidos y ese ejemplo. ¿Verdad, Roxana? Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Sí. ¿Ejemplos? ¿Otros ejemplos? Parece que estoy solita en este curso. Ya vemos muy pocos, ¿no? ¿Están? Mire, aportando más y sobre todo lo conocido internacionalmente, Australia también es un país multicultural, tomando de la base lo que usted dijo, porque hay varios pueblos originarios que tienen su espacio, que continúan con sus creencias, se han ganado también su derecho a poder estar en ciertos territorios, que ha sido una lucha bastante grande también a través de los años de los pueblos originarios de Australia, y también en Australia hay mucha población inmigrante, hay chilenos, hay españoles, es un país también multicultural. Muy bien, Rosana, muchas gracias. ¿Opiniones? Sandra Elizabeth, ¿opinión?
Ya, sí, concuerdo con mi colega y también aportar que Canadá es un país multicultural igual, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, que también tienen, aportando un poco al comentario que usted hizo, que tienen otras culturas y otras naciones introducidas porque tienen muchos migrantes, entonces igual hablan varios idiomas en el país, sobre todo en Nueva Zelanda, que ellos tienen su propio dialecto, pero también hablan el inglés, el francés, y tengo entendido que 3 lenguas más que en este momento no recuerdo, y estaba averiguando, pero no, estaba preguntándole a una colega, pero tampoco se recordaba. En Canadá hablan francés, hablan inglés, y también tienen los pueblos originarios que también ellos hablan y tienen introducida su lengua en su cultura, digamos, la practica. Y Gracias, Sandra. Gracias. Ah, perdón, siga. En Nueva Guinea también ahí estamos como Chile en estos momentos, que yo considero, mi opinión personal, que Chile es un país multicultural, a diferencia que nosotros como chilenos no practicamos los otros idiomas, que creo que esa es una diferencia entre los otros países, que ellos se relacionan de acuerdo a su idioma entre todos. Y nosotros manejamos solamente el castellano y la interacción verbal que podemos tener con las otras culturas. No la manejamos tanto. Sí tenemos una cantidad de migrantes latinos que la tenemos de hace muchos años en nuestro país, y últimamente ha sido el boom. Se ha reconocido prácticamente, pero hace muchos años, ya hace muchas décadas, que nosotros tenemos un aporte importante de los otros países migratorios en Chile. Gracias, Sandra. ¿Opiniones? Si yo les doy una definición de racismo que escribió un gran sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, él decía que el racismo consiste en mirar al otro como un todo en esencia, es decir, creer que un pueblo, un grupo, una nación son todos iguales y todos son iguales en esencia. Por ejemplo, decir un comentario racista sería decir en Europa todos los chilenos son ladrones. Un comentario racista hacia los franceses sería decir todos los franceses no se bañan. Un comentario racista hacia los latinoamericanos sería decir todos los latinoamericanos se la pasan en fiesta. ¿Qué otros comentarios existen de tipo racista que se escuchan habitualmente y que refieren al otro como un todo en esencia, como si fuera un grupo enorme y homogéneo, sin diferencias? Pregunto, ¿escucho opiniones? Yo quisiera... ¿Puedo? Sí, ya, gracias. Mire, es solo como recordar algo que, por ejemplo, yo soy mapuche y nosotros nos fuimos a vivir a Constitución con mis papás y mi hermana, y resulta que en el colegio ellos nos decían que éramos indios y que vivíamos todos en ruca. Entonces, es como que relacionaban eso, el ser mapuche, y vivir en ruca. Entonces, eso igual era como un comentario racista. Pero después ya, igual me acuerdo que la profesora igual ahí o sea, orientó al curso y todo, y empezó, porque no es tanto como ahora que en algunos colegios se trabaja el mapudungún y todo, entonces se abarca todo eso. Entonces ya se sabe como que los mapuches no vivimos en ruca. Gracias, Sandra. Sí, a mí me pasó. Yo hice todo mi estudio universitario en Francia porque, bueno, porque la universidad era gratis y porque el papá de mi hijo, mi ex marido, es francés. Nos fuimos para allá y me acuerdo una vez muy, muy claramente, fui a comprar una lavadora y el vendedor me dijo que como yo era latinoamericana y de pelo negro, si yo alguna vez había visto una lavadora y le iba a saber enchufar, sabía lo que era un enchufe. Pero el racismo al que se refiere Pierre Bourdieu, y que es la definición más básica de racismo, quiere decir eso, ¿no? Que miramos al otro como si fuera un todo en esencia, todos iguales. ¿Cuándo se usa esa referencia? Porque lo que dice Sandra y lo que me pasó a mí en
en esta tienda de lavaplatos refiere a un tipo de racismo en que creen que el otro no tiene acceso a la modernidad. Esto corresponde a un tipo de racismo que se llama racismo universalista, ¿no? Que tiene que ver con el racismo ligado al conocimiento de las tecnologías. Pero el racismo, como creer, nosotros vemos como si nosotros viéramos al otro en esencia. Es como decir, el chileno son todos iguales, los venezolanos son todos iguales, los mapuches son todos iguales, los colombianos son todos iguales, los gringos de Estados Unidos son todos iguales, le decimos gringos. A los asiáticos le diríamos a todos, o a los árabes le dicen a todos turcos, siendo que hay diferentes pueblos árabes. A los asiáticos se le dice a todos chinos, siendo que hay diferentes pueblos asiáticos. ¿Ejemplos de este tipo de racismo? Los españoles, o sea, o en Europa, los latinos, no los españoles necesariamente, pero en Europa, los latinos le dicen los sudaca, que son a todos los de América del Sur. Y eso está muy, muy marcado en los europeos. ¿De dónde eres de América del Sur? Ah, eres sudaca. Un claro ejemplo. Gracias, Elizabeth. ¿Otros ejemplos? Buenas tardes, Bárbara. Por favor, escriban sus números en el chat para ponerlos presentes cuando terminen la clase. ¿Otros ejemplos? Cuando ustedes están con los niños en el jardín, o entre sus colegas, ¿se han topado en prácticas en que se estigmatice o se catalogue a un joven debido a su pueblo? Como si fueran todos iguales, como si fueran todos iguales. ¿Somos capaces de considerar al otro como un otro en una cultura, pero que puede tener diferentes culturas dentro de eso? Me explico. Si el racismo explicado por Pierre Bourdieu significa que mirar al otro y describir su cultura como un todo en esencia y creer que son todos iguales, ¿no? Pero un derecho humano que está en discusión a nivel mundial es la pluripertenencia. O sea, que una persona puede pertenecer a un pueblo, pero además a muchas culturas dentro de ese pueblo. Me explico. Un chileno podría ser chileno, del Colo, de la U, del Wander en mi caso, católico, judío, musulmán, evangélico, cristiano, podría ser de diferentes partidos políticos, puede ser de diferentes ciudades, no comemos lo mismo en el norte, en el sur y en el centro. Por ejemplo, en Valparaíso comemos mucho cochayuyo, yo soy porteña, de Viña y Valparaíso están pegaditos. Nosotros comemos cochayuyo con papas, como se come en el sur. Pero en otras ciudades no se come tanto cochayuyo. ¿Opiniones? Por ejemplo, con respecto a lo mismo que usted estaba mencionando, si de cada región hay características, vestimenta, lengua, comida. Por ejemplo, acá en el sur se ve mucho el tema de los hongos, que son los digüeñes, o otro tipo de hongos. Claro, pero en otras ciudades, otros sectores más al norte dicen, ustedes se comen los hongos, y los ven como así, como raro, como malo. Y igual, aparte de los digüeñes que son muy conocidos, también hay otro tipo de hongos que son muy buenos y que no se conocen mucho a nivel nacional, pero algunos sectores de la Araucanía se dan mucho. Entonces, ahí también hay como una mala interpretación de esa costumbre de ese sector. Gracias, Roxana. Bárbara, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. ¿Opiniones? ¿Por qué ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué se dice que la pluripertenencia es un derecho humano hoy en día en las sociedades contemporáneas? Daniela Carrasco, Paola Antilev, Teresa Barra, ¿alguna de las tres? Profesora, ¿puedo mencionar otra cosa? Sí, por supuesto. Cuando estaba en el liceo, siempre hacían intercambios de estudiantes de afuera. Y vino una estudiante, una compañera que era de Nueva Zelanda. Y a ella le llamó mucho la atención
que decía que por qué nosotros enterrábamos a nuestros muertos a la orilla de las carreteras. Ya que por qué hacíamos esa como casita, porque ella entendía de que estaban ahí las personas fallecidas. Le llamaba mucho la atención. Cuando él ya, porque ella llegó antes del periodo de que iniciáramos clase en marzo, ya se vino un mes antes, entonces empezó a recorrer parte de la Araucanía. Y una vez en clase mencionó eso, claro, ahí al principio se quedó con eso, pero después ya en la familia donde estaba en el curso nosotros le dimos a entender y le explicamos que era algo simbólico, que la persona no estaba ahí. Y muchas personas que vienen del extranjero lo ven y piensan lo mismo, ¿ya? Pero son costumbres del país o de la zona, y en algunas zonas se ve más eso, en las carreteras, a la orilla, que en otros sectores o otras regiones de Chile. ¿Usted se refiere a las animitas, señora Roxana? Me refiero a las animitas, exacto. Gracias. Sí, las animitas son bastante típicas en diferentes lugares del país. ¿Podemos decir que eso es parte de la cultura de nuestro país? Sí, parte de la cultura. Entiendo que según Roxana, sí. ¿Opiniones del resto? Parece que esta es una clase particular. Roxana es la única que participa. El resto están, podrían poner sus cámaras para verlas. No es que yo me crea, no quiera vigilarlas, pero es para saber si de verdad están, porque ya. Bárbara Pacheco, opinión. ¿Qué es cultura? ¿Qué es pluripertenencia? Cultura, más que nada, es como la identidad que tiene cada pueblo, cada sector, en este caso cada país, que lo identifican como tal. ¿Solo los países o puede ser de un barrio? No, de un barrio, incluso de un sector, de una familia incluso. Muy bien, Bárbara, gracias. Patricia Bertes, ¿qué es lo que es la pluripertenencia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Yo creo que... Sara le puede ayudar, Sara Landero le puede ayudar. Patricia Bertes y Sara Landeras, las dos. ¿Qué es lo que es la pluripertenencia? Se pueden ayudar entre ustedes, se pueden soplar. No sé, como pertenecer a más de un lugar, sentirse parte más de algún sitio. O de un grupo humano. Claro, eso. Sí, como por ejemplo podría ser... tener mi propia cultura y, por ejemplo, viajar a otro país y en ese país hay otra cultura que yo igual la puedo respetar o la puedo practicar. Como dentro de mi cultura, tener otra, no sé cómo explicarlo. A ver, se refiere, por ejemplo, pluripertenencia es considerado hoy en día en las sociedades contemporáneas, en algunas, está reconocido dentro de las constituciones como derecho humano. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, Pierre Bourdieu decía, el racismo es mirar al otro como un todo en esencia, las frases racistas serían lo que restringe a mirar al otro como un todo en esencia. O sea, decir, por ejemplo, todos los sudacas se la pasan bailando, los chilenos son todos ladrones, los franceses son todos, ninguno se baña, y frases racistas de ese tipo, ¿no? Pluripertenencia sería decir, bueno, entre los chilenos hay chilenos que les gusta el Colo-Colo, la U, el Wander, Cobreloa, ¿cómo se llama el equipo de fútbol de Temuco? Ay. Deportes Temuco. La Católica. Claro, o sea, sí, mi papá es de la Católica. Yo soy wanderina. Mi abuelita era del Cobreloa. Bueno, y tenemos, por ejemplo, las religiones. Las religiones puede haber personas que cohabitan en un mismo lugar territorial, la región de la Araucanía, y algunos van a ser anglicanos, otros protestantes, otros luteranos, otros cristianos, otros evangélicos, otros católicos, otros judíos, otros musulmanes, otros no van a tener religión o van a ser agnósticos, pero todos son de la región. La pluripertenencia es el derecho humano de cada persona a tener sus propias opciones dentro de un grupo. Ahora, les voy a preguntar, ejemplos de racismo que ustedes hayan visto. Dentro de lo que entendemos como racismo, lo que dice Pierre Bourdieu, de tratar a una persona como parte de un grupo homogéneo donde todos son iguales. ¿Ejemplos de racismo en el mundo entero? Sandra Mora. Ejemplo. A ver, de racismo, bueno,
el mismo ejemplo que te di anteriormente de los, porque estaba leyendo que no es un tema de que a los latinos solamente le dicen los sudaca, en realidad en Europa le dicen solamente los españoles, como de forma despectiva, todos los latinoamericanos los llaman de sudaca. Y racismo, que eso considero que es tremendamente racista, porque sudaca es como lo último que puede, como diciendo que es una persona que vale nada, que vive en el sur y que, una palabra fea en realidad, que la estaba investigando, que no quiero decirla. Y a ver, y racista, como, bueno, me ha tocado vivir a mí, no sé si es racismo o son situaciones en realidad, pero en una oportunidad me tocó vivir una situación de racismo, en realidad. Lo consideré así. Lo consideré como una no sé si discriminación o racismo al respecto. Fue en otro país y como le dijiste tú, que una colega ahí dijo algo así como que le habían dicho si vivían en rucas. A mí me preguntaron igual si en Chile la gente toda era pobre, analfabeta y que tenía que salir a otros países para saber lo que era conocer el café y conocer la comida. Me lo dijeron así en mi cara y yo dije, ops, de tan mala forma nos ven y tan, digamos, tan despectivo es el sentido de que uno tenga la posibilidad de viajar a otro país y es como que, oh, y de tu país salen y tu país viaja y la gente viaja y la gente tiene para comer y yo quedé así como, lo considero como Ese una es un tipo, discriminación y como un racismo también. sí, un tipo de racismo es el que asocia a las personas y a los pueblos a los avances tecnológicos, ¿ya? Y creer que hay países superiores o inferiores respecto de los avances tecnológicos que existen. Otro tipo de racismo es tratar a un pueblo entero como iguales, ¿no? Sin entender la diversidad. Teresa Barra anota un comentario. Teresa está acá, lo puede comentar con sus colegas. Teresa escribe en el chat, con el tiempo la cultura se ha ido modernizando y cada etnia se ha ido adaptando y respetando a cada familia de sus saberes y costumbres. Más que etnia podríamos decir cada pueblo, ¿no? O pueblos que coexisten. ¿Ha habido un cambio, como lo plantea Teresa? ¿Otras opiniones? Hay personas que no han hablado, tengo mis dudas que sí están en las clases, porque no se ven ni hablan. Yo quiero Evelyn decir Valenzuela, Patricia Vidal, Paola Antilef, Daniela Carrasco, Carla Daniela, Leandra, ¿opiniones? Para mí es un trato desigual o exclusión puede ser, y en especial en el jardín infantil se ve con las familias haitianas, pienso yo, porque al observar, al ellos integrarse a una sala, los papás empiezan con sus comentarios y hay que saber manejar muy bien el tema para que eso no influya o no afecta a las familias haitianas en sí. Yo lo asocio con esa parte, no sé si estará bien porque estoy confundida entre racismo y discriminación. Como que tengo una ensaladera ahí. Bueno, a veces el racismo y la discriminación se combinan y pueden ser equivalentes, digamos, ¿no? Pero racismo se refiere a una mirada inferiorizante del otro. Discriminar significa querer correr, no necesariamente lo miras hacia abajo, sino que lo quieres distante. Pero Daniela, ¿puede darnos ejemplos de lo que usted dice, lo que usted ha observado? ¿Qué es lo que Sí, mire, sucede? yo lo Porque que usted dice yo algo muy veo importante, dice que hay que ser muy delicado en esto, pero ¿qué es lo que ha visto? con las familias haitianas, porque de repente las personas del mismo jardín infantil, las apoderados, no lo visualizan como un chileno, sino ya sea por su color, ya sea por su idioma, o pasó una vez igual que un niño se juntaba con una niña haitiana, y ¿qué pasó? Que ese papá no quería que se juntara con ese niño. Y ahí es cuando tú te consultas cómo tú lo puedes hacer, porque la familia no acepta. Ahora en este momento sí, porque ya están más familiarizados con este tema, todo eso.
pero son cosas que pasan en los jardines infantiles y uno como persona tiene que saberlas manejar. Fuerte lo que usted está contando, Daniela, muy fuerte. Porque son cosas reales de los jardines infantiles. Yo pienso, en el jardín nosotros estábamos trabajando online, tuvimos que cambiar ¿cómo le digo? El sistema de la escritura, la experiencia de aprendizaje, y ellos también, las familias haitianas solicitan que tú cambies de repente la manera de escribir. Tú hablas en español, pero lo ideal es que tú tengas presente que tú escribas lo que tú estás hablando en creole para que ellos igual se puedan sentir como pertenecientes y así ellos tampoco se sienten discriminados. Por eso estoy como confusa con esas dos palabras. Pero usted dice que los apoderados haitianos les piden escribir en creolé. Exactamente. Para ellos poder comprender, porque uno puede decir, hola niños y niñas, ¿cómo están? Pero hay personas haitianos que no hablan el español, no comprenden, se les dificultan y ellos no nos pueden apoyar, pues, en diferentes experiencias o actividades que hacemos en el jardín infantil. ¿Alguien más le ha pasado eso que cuenta Daniela? Que, por ejemplo, a un niño le prohíban juntarse con otro niño porque es haitiano. Por acá, yo, no precisamente por el tema de nacionalidad, sino más bien por el tipo de familia y las culturas que hay de cada familia. Por dar un ejemplo, una familia mapuche, hay papás que incluso uno se queda como, no sé, para adentro, por así decirlo, porque son personas profesionales, son personas que han viajado por el mundo y aún así dicen, tía, yo no quiero que mi hijo se junte con ellos porque son mapuches. Entonces ahí uno igual entra como a dialogar con ella y a tratar de explicarles de que eh, el jardín y la sociedad ahora integra a todos por iguales, incluye a todos los niños por igual, entonces tratamos de hacer actividades con la familia. Bueno, todo esto antes de la pandemia, porque ahora la pandemia igual ha obligado de cierta forma a tratar a todos por iguales y lo que es cultura, dejarla más o menos de lado, sino que simplemente si tenemos a alguien, no sé, un venezolano, un colombiano, familias haitianas, integrarlo nomás, simplemente más que eso, poder integrarlo, pero sí nos pasaba a nosotros con el tema de los mapuches. No sé si ¿No puede te le servir. pasaba, Bárbara, que hay papás que no quieren que sus hijos se junten con otros niños porque los niños son mapuches? Exacto. Y fuerte. Sí, no sé por qué. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes han visto entre los niños? A ellos, ¿cómo los han observado que se relacionan entre ellos, independiente de los papás? Es que los niños en sí no son los que discriminan, porque uno se da cuenta, incluso ven los niños que se juntan, que juegan, todo. El tema más allá de los adultos, que si los ven juntos se enojan y lo recriminan a uno. Entonces, un poco el cambio de switch que se les trata de hacer a los apoderados para poder integrar, porque en realidad ya no estamos en una sociedad donde solamente hay chilenos o donde solamente hay gente, no sé, católica en un lugar. Es, por ejemplo, en un jardín abierto se aceptan a todos por igual, entonces de cierta forma igual tratamos de integrar a toda la comunidad para que ellos vean el trabajo obviamente que hay detrás y para integrar a cada uno de ellos. Pero cuesta porque en pleno siglo XXI, con todo lo que está pasando, aún así hay gente que discrimina mucho. Gracias, Bárbara. Opiniones. Sara, está levantando la mano. Como agregar igual una experiencia que nosotros vivimos igual en una oportunidad, igual años atrás. Nosotros para el Huetipantu siempre preparábamos un purrún en nuestro nivel. Igual había un niñito que él le gustaba mucho bailar y él hacía purrún con nosotros y todo. Igual la familia, o sea, los papás en este caso no quisieron que él participara. Entonces, igual ellos no hablaron con su hijo, nosotros igual le dijimos que ellos igual nos ayudaran y todo, porque ¿cómo le explicamos nosotros ahora al niño que no lo puede hacer? Que sus papás no quieren que él participe. Entonces, igual fue una situación como bien compleja.
Y al pequeñito le encanta bailar. Le gustaba mucho bailar. Y él estaba muy entusiasmado y todo. Entonces, al final no pudo él participar en el acto que hacíamos antes de la pandemia. Entonces, Gracias, Sara, por comentar su experiencia. Son fuertes experiencias. ¿Algunos ejemplos más, por favor? Yo, Paola Antilef, por acá, me disculpo porque tengo la cámara apagada, porque mi cámara está con fallas, no sé qué tiene, no quise Ay, pero entender. la perdonaba porque yo Sí, pensaba que no no, estaban. sí estaba, sí estaba. Escuchando, aprendiendo y absorbiendo un poco de cada opinión, de lo que usted también nos cuenta respecto a los conceptos que nos ha ido entregando de a poco. Pero me surge una duda después de todo lo que he escuchado. Eh, no sé si existe el racismo en una sola dirección. Por ejemplo, un día escuché un comentario de una tía del jardín que decía, por ejemplo, ella, yo nunca le he escuchado nada malo decir acerca de los venezolanos o de los mapuches, no, nunca, nunca, nunca. Yo pensé que no era racista, pero un día me dijo, tía, ¿sabes qué? No es por ser racista, me dijo, pero los niños haitianos tienen un olor especial, ¿sí o no? Me dijo. Entonces yo me quedé, plop, o sea, no sé, yo dije, ¿podrá ser racista en una sola dirección? ¿Se puede dar eso? Es mi pregunta. Muy buena después de, pregunta, sí, Paola, muy después de buena todo lo pregunta, que, muy importante. sí, después de todo lo que he escuchado. Me quedó, Muy no sé, importante. súper grabado, sí. Sí. Eso, no sé si usted me lo Muy puede responder. importante. Vamos a hacer una cosa, porque yo creo que lo que usted ha dicho es fundamental. Entonces les voy a dar 5 minutos, 5 minutitos. Yo voy a parar la cámara porque voy a ir a buscar un vaso de agua. No, menos de 2 minutos. Son las 16:03. A las 16:05, por favor, cada una que tenga un ejemplo en su memoria de lo que dice Paola, de racismo que haya visto hacia diferentes grupos. Porque vamos a responder a la pregunta de Paola, que es fundamental entre todos. Entonces piensen ejemplo, a los distintos grupos que ustedes hayan visto. En 2 minutos, ¿ya? Voy y vuelvo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, ok. Sí, sí, de 2 acuerdo. Sí, de minutos. acuerdo.
No se escucha. Ay, gracias, Ángel, me avisó que no se escuchaba, se lo agradezco. Ya, pasaron los 2 minutos. Vamos a ver ejemplos de situaciones de racismo que les ha tocado observar. Patricia, Bertes, vamos a empezar por el orden de la pantalla. Ejemplo. Estimada Patricia. Ya ha estado muy atenta a la clase. No se le escucha, sí, Patricia. No, yo, como usted, repito, ¿no? Aló, aló. Aló, Patricia, adelante, 2 ejemplos. Aló, ¿se escucha? Sí. ¿No se escucha? Sí. 2 ejemplos. Bueno, yo comentaba acá en el WhatsApp, en el grupo de la mensajería, el racismo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, a nivel mundial. Y ¿Sí? puede ser también el tema cuando desalojaron a las personas. Pero en el aula, Patricia, inmigrantes en ¿cuándo ha Iquique. visto usted ejemplos de un grupo hacia otro? Aquí ocurrió, no, en el aula, no, aquí no he vivido No ha momentos visto. de racismo, no. Somos muy tolerantes. Qué esperanzador. Bárbara. Bueno, el que mencionaba antes, donde los padres no quieren que los niños se junten por ser de pueblo originario, en este caso mapuche. Ahora este año no se ha evidenciado, los niños andan diferentes, independiente de las diferentes nacionalidades que tenemos de niños aquí, no, hasta el momento nada. Ya, muy bien. Sara dio el ejemplo ya, ella dio un ejemplo bastante significativo. ¿Quiere agregar algo, Sandra? Sara, perdón. La escuchamos. Mire, lo otro que no sé si tendrá, bueno, igual tiene relación, igual en una oportunidad años atrás, porque igual llevo como 20 años trabajando acá, pero yo creo que unos 8 o 10 años más o menos, teníamos un niño que cuando nos colocábamos disfraces, él siempre se colocaba falda, ¿ya? Entonces él tenía unas conductas diferentes a los demás, y ellos, los demás niños, no se querían juntar con él. Y él siempre estaba como pegadito a nosotras, así, de tomarnos las manos y todo, porque yo creo que él sentía eso de como el rechazo de sus compañeros. Entonces él siempre era como así, y él elegía siempre otras cosas igual de los niños, a él no jugaba, así como a correr y todo. Entonces, eso mismo yo creo que hizo igual que los otros niños no se relacionaran con él. Entonces, eso nos costó mucho trabajo para que él fuera igual aceptado como un niño igual a los demás. Entonces esa situación igual como que nos ha marcado, y cada vez que, por ejemplo, a mí me pasa que cada vez que vamos a trabajar con disfraces, cosas así, me recuerda eso. Es como que fue algo igual que no debería pasar. Claro, muy importante y significativo su comentario, señora Sara, porque en el fondo ahí no estamos hablando de un tema de racismo, sino que un tema de discriminación, porque el otro es diferente o porque tiene una sensibilidad diferente. Y qué importante que los equipos educativos se preocupen de los sentimientos de los niños. Había épocas en que eso no pasaba. Había épocas en que la gente no se preocupaba de los sentimientos de los niños. Muchas gracias por su aporte, señora Sara. María Angélica Yanquimán, opinión. Estoy mirando por la pantalla por orden de... María Angélica, opinión. Ah, no tiene micrófono. ¿Tiene micrófono? Uy, yo no escucho a María Angélica. Escríbalo por chat. Parece que no tiene micrófono María Angélica. Sí. Bueno, María Angélica. Ah, el audio está malo. Ya entendí. Ya, perdonamos a María Angélica. Seguimos. Sandra Elizabeth Mora, ejemplo. Sandra Elizabeth. Sandra Mora. Dice en el chat que Sandra está ausente porque fue a hablar con una apoderada, profe. Ah, ya, gracias. Fernanda Sánchez.
Aquí. Hola Fernanda, Eh, ¿opinión? Bueno, me estaba costando un poco buscar el ejemplo de alguna situación que me haya ocurrido, pero bueno, yo trabajo hace pocos años, 3, 4 años, egresada de la universidad, y en un reemplazo que tuve en un jardín X, sucedió que estuve haciendo un reemplazo en sala cuna y teníamos a un niño pequeño de 10 meses que le faltaba estimulación, él no se sentaba, no hacía cositas por sí solo, quería estar siempre en presencia de un adulto. Era un bebé y digamos que en el ámbito de desarrollo él debería sentarse, comenzar quizás a girarse, tomar cosas por su interés y cosas así. Pero a la semana de que ya habíamos comenzado con él, esto fue en semana de adaptación, en un inicio en marzo, a la semana, bueno, comentar que él era morenito, gordito, un exquisito, chiquitito, y llegó una niñita, una niña, al mismo nivel, sala cuna igual, pero era menor, tenía 6 meses, pero digamos que comenzaron a hacer estas comparaciones, que la niñita era rubiecita, ojitos verdes, blanquita, que olía rico. Yo más nueva aún como educadora de párvulos, esas cosas como que igual me hicieron un poco de ruido, y comencé a notar actitudes, como por ejemplo que si tocaba un momento de muda, los técnicos se peleaban por tomar a la niña rubiecita, ojitos verdes, que olía rico, y iban dejando al morenito más chiquitito, que no hacía cosas por sí solo, lo dejaban para el final, a ver a quién le tocaba. Y cuando ya comencé a observar estas situaciones, la verdad es que lo conversé con la directora, ella no lo notó como un acto de racismo o de discriminación, pero para mí era evidente. Y justo vino la pandemia, no alcanzamos a tocarlo de manera presencial, digamos, no pudimos verlo y a mí se me culminó el reemplazo. Pero tuve la bendición, yo digo que es la bendición, que volví a la misma comuna a trabajar en otro jardín infantil y ahora vuelvo a tener a este pequeño en mis manos, casi 1 año y medio, casi 2 años después, y digo, lo poco que pude estar con él, pude estimularlo y es totalmente diferente a cuando era chiquitito. Pero esa fue para mí una situación de racismo, donde lo comparaban, él era morenito, era mayor, no estaba tan estimulado, y la otra chiquitita que era rubiecito, ojitos verdes, y se la peleaban. A ella querían hacerla dormir, a ella querían darle la leche, a ella querían mudarla, y al otro chiquitito siempre lo dejaban para el final, para el final, para el final. Fuerte el testimonio de Sandra, fuerte, y es muy importante porque ahí estamos justamente en el énfasis que es importante en esta capacitación, es cómo nos comportamos nosotros como adultos en el respeto con los niños. Fernanda. Fernanda, perdón, estoy media vieja con Alzheimer, me confundo con los nombres, pero sí, es muy importante porque precisamente de eso se trata, de cómo respetamos nosotros a los niños y cómo les enseñamos a los diferentes niveles a respetarse entre ellos. Porque creámoslo o no, los niños se dan cuenta de esto, ¿no? Sienten el cariño, sienten las energías positivas, los estímulos son muy importantes y hay una gran responsabilidad en los adultos que estamos con ellos. Es una responsabilidad profunda. ¿Opiniones? Sigamos con las opiniones. Evelyn Valenzuela. ¿Opinión? Sí. Evelyn, opiniones, ejemplos que haya notado usted. Ejemplos así como tan crudas como los que han dicho mis colegas, no, pero sí estuve trabajando en otro jardín no Junji. Era uno particular. Yo creo que más que eso era preferencia, mucha preferencia de las tías, de cierto grupo de tías,
hacia los niños que venían de un estatus social alto y cierta discriminación a los niños que no eran de un estatus social alto. Y como por ejemplo, ellas iban de compras de repente a la hora del almuerzo y venían del mall y traían pequeños como presente a los niños, pero solo los niños que eran de estatus social alto, a los demás sin regalo, porque supone que era como un cariñito de ellas, una cosa así. Y eso se notaba harto, mucha preferencia y siempre fue así. Como, eso es como el ejemplo que yo más se me viene a la mente como discriminación o racismo hacia los niños de procedencia humilde. Y lo otro que puede ser, sí, era fuerte y es fome porque de repente si uno dice algo, también como que uno se echaba a ese grupo de personas encima. Entonces uno igual no está como pensando qué poder hacer o de repente pensar no da para harto porque igual me daba pena por los demás niños. Y bueno, otro caso que no fue, no sé si puedo contar otra experiencia que no sea de un jardín, pero aquí sí fue muy feo. Sí, cuéntala. Lo que pasa es que yo tengo una colega que ella es Elsie y su hermana es Machi. Y resulta que ella me contó, ahora que estaba yo conversando con ella con el tema que usted está conversando, me contó que lo más fuerte que ella ha vivido fue una discriminación hacia su hermana. Ella estaba estudiando en la Universidad Santo Tomás, enfermería. Después de que la hermana Machi se haya egresado como Machi, ella decidió poder fortalecer su don como Machi, estudiando enfermería para poder también tener cierto conocimiento de eso. Entonces, ella pudo ir solamente unas par de semanas porque no pudo con el bullying que recibía de los profesores. Y los profesores le decían que no podía ir con esa vestimenta, que traía microbios, que venía sucio y esas cosas, y al final terminó saliéndose. Y nunca completó su carrera que ella quería estudiar, antes de que ella fuera Machi. Gracias, Evelyn, por el testimonio. ¿Opiniones? Gracias. Roxana, Roxana ha participado harto. Vamos con Teresa Barra. Teresa está. Es como la canción Juguemos en el bosque mientras Teresa no está. Teresa está. Profesora, ¿puedo opinar? Aunque yo sé que he participado bastante. Bueno, opine, Rosana, opine. Te agradece la participación. Ya, mientras mis colegas estaban dando sus testimonios, yo fui recordando el tiempo que he trabajado en Junji, porque siempre he trabajado en Junji, pero antes de trabajar como educadora en Junji, yo trabajé como tía técnico mientras estudiaba en la universidad en un jardín BTF de una comuna X, y sí pasa mucho de las malas prácticas de nuestras colegas, que por ejemplo, por el color del niño o porque son muy gorditos, pesan mucho, los van dejando siempre hasta el final. Ocurría un caso en la sala cuna donde yo trabajaba y siempre dejaban a ese niño que era mucho más gordito, que todas se quejaban que era muy gordito, que le dolía la espalda, y a pesar que hacíamos turno, pero a la persona que le correspondía, siempre lo dejaba al final, y a veces el niño estaba con deposición en sus pañales, lloraba. Entonces su condición física hacía que lo discriminaran y no le dieran esa atención. Yo hablé con ese tiempo con la educadora que estaba a cargo en sala, y obviamente el dar a conocer esas situaciones pasa que el resto de tu equipo te miren mal, te hagan el vacío, no te hablen, qué sé yo, pero yo me quedé tranquila porque de alguna manera igual ya después ya no lo dejaban tanto de lado. Sí hicieron un cambio, pero no fue así como muy grande, igual lo dejaban, esperaban, una o dos personas siempre pasaba de que no lo atendían. Eso por una parte. Y lo otro, yo trabajo en un jardín intercultural rural. Todos los niños que ahí asisten son mapuche, ¿ya? El tema es que también se da una cierta no discriminación, no siempre como con una barrera, porque por ejemplo, todas las familias que van allá saben que nuestro jardín es intercultural.
Y dentro de esa comunidad hay tal como dice personas que son mapuche, no mapuche, católicos, evangélicos, y en esa comunidad hay muchos evangélicos. La familia que llevó a sus 2 hijos eran evangélicos principalmente, pero eran mapuche. Nosotros siempre hacíamos danzas tradicionales y el niño menor, porque había uno en sala cuna y el otro nivel medio, el niño menor cada vez que hacíamos el día de las danzas mapuche, quería bailar. El más chiquito, el menor que estaba en sala cuna, y el que estaba en nivel medio, el más grande, le decía que no, y lo hacía que se sentara. Ya empezamos a conversar, a observar eso, llamamos a los apoderados, sabiendo que se hacían todo ese tipo de actividades. Y claro, los papás lo que me dijeron eran de que no querían de que ellos después sufrieran discriminación, que después se burlaran de ellos en la otra escuela, porque dentro de la comunidad ya está el jardín, está la escuela, y después tienen que emigrar a otra ciudad para estudiar. Y ellos como papá vivieron esa discriminación, vivieron esas situaciones fuertes, que se burlaba, que se reían. Entonces ellos estaban tratando de alguna manera proteger a su hijo, pero en el fondo nosotros le hicimos ver, incluso con la Elsie, que la Elsie es una educadora de lengua mapuche que es del mismo territorio, hacerle ver que en el fondo era parte de su cultura y era parte del, incluso el papá cuando chico sí asistía a muchas ceremonias y era un gran bailarín, era un gran bailador, de ahí era reconocido. Entonces el niño ya lo tenía, lo traía en su sangre, en su gen. Entonces era como una lucha entre ellos. Al final, ya para el segundo semestre, sí, seguramente hablaron con ese niño, con su hermano, y aceptaban, y el niño salía a bailar espontáneamente, pero se conversó previo y se conoció la historia de la familia, qué había pasado con ellos. Ese es mi testimonio. Gracias, Rosana. Sí. Bueno, en las sociedades multiculturales y en todos los países del mundo, suele ser que las personas ante la estigmatización muchas veces tomen mecanismos de autodefensa. Por eso se dice incluso que los idiomas sobreviven entre abuelos y nietos, porque el abuelo habla, al papá le da vergüenza, el nieto quiere aprender. Y es algo que se repite en el mundo entero, en diferentes pueblos, de diferentes culturas, y que tiene que ver con cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo respetamos la diversidad. Y eso es un tema importante, ¿no? También pasa cuando una persona se siente con vergüenza de su identidad y esconde su pertenencia, su historia. Suele suceder. Y no solo sucede en un grupo humano, sino que sucede en todos los grupos humanos. Y en la historia desde que el mundo es mundo. Otros ejemplos, Teresa Barra. Teresa está. Voy a seguir con la canción, juguemos en el bosque. No, va a aparecer bullying, no. Maritza, opinión. Daniela Carrasco, Leandra, Denicia. ¿Cómo podemos prevenir todo esto? ¿Cómo podemos ayudar a la autoestima, a las buenas relaciones entre nuestros alumnos, entre los pequeñitos? Profesora, mire, soy Leandra, no sé si me escucha. Sí, mucho gusto, Leandra. Opiniones de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo trabajo en un jardín infantil, Junji, gracias a Dios no he tenido las experiencias que escuché de mis colegas. Acá mi jardín tiene enfoque intercultural, se trabaja mucho la cultura mapuche, y hoy en día han llegado otros países que se han ido trabajando, y ya estamos trabajando el concepto de multiculturalidad, y nosotros hacemos que los otros países que lleguen a nuestro jardín muestren su cultura. Y yo este año estoy en Sala Cuna Menor y me tocó mostrar un baile colombiano, y eso lo mostramos a nivel jardín. Como por la pandemia no se pueden hacer muchos eventos, el papá grabó y lo mandamos a un WhatsApp, y ahí compartimos esta experiencia de la multiculturalidad. Pero sí, yo siento que cuando chica,
tuve una discriminación. Yo estudié en un colegio rural, en el campo. Mis papás son mapuche, mis abuelos también, y ellos nunca me dejaron hablar el idioma mapuzungún, porque decían que mis compañeros se iban a burlar y se iban a reír en el colegio. Ya yo no lo practiqué nada y siempre escuchaba a mis abuelos sus conversaciones y traté de recepcionar lo máximo, y a mí me gusta mucho y participo de mi cultura. Y de hecho estoy tratando de recuperar mi idioma porque siento que la cultura mapuche es muy importante porque tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Así que siento que estas capacitaciones que se estén dando de la multiculturalidad es muy pertinente, porque creo yo que en todos los jardines se está trabajando todas las culturas y estamos recibiendo muchos migrantes de distintos países que como país nos tenemos que enriquecer y no avergonzar, sino que darle las oportunidades a todos los niños. Gracias, Leandra. ¿Otras opiniones? Rosana Godoy, opinión. Ah, Rosana ha hablado harto, ¿no? Ya opinó. Rosana ha sido muy participativa. ¿Otras opiniones? Mire, Denicia. yo lo... Ah, Daniela Carrasco, mucho. Muy bien, la escuchamos. Mire, nosotros lo trabajamos como lo vivimos con las familias haitianas, más en el trabajo online, todo eso, nosotros lo trabajamos colaborativamente entre todo el equipo, ya sea el de Ya. aula y a nivel de jardín infantil, y nos vinculamos y nos insertamos en ese grupo. ¿Por qué motivo? Ya. Porque necesitábamos conocer ya sea tanto sus tradiciones, sus costumbres, para ello encantarlos, para que ellos realmente participen en el aula y tengan una participación activa. Sí. Pero algo que no me queda claro, ¿encantar a los papás o entre niños? Eso, Daniela, si Lo lo que pudiera pasa es explicar que más. el trabajo era online, no presencial directamente. Por lo tanto, los reportes de ellos frente a la experiencia de aprendizaje no nos mandaban respuesta. La única familia que no nos envían evidencia en sí era la familia haitiana. Y tomamos una decisión cómo lo podíamos hacer para que ellos realmente se insertaran y pudieran participar. Y ahí empezamos a solicitarle experiencia de aprendizaje, que ellos nos mostraran su baile, su comida favorita, ya sea en el idioma creolé, y nosotros les facilitábamos con el idioma español, le escribíamos en la misma experiencia que eran online. Ya. Pero tuvimos Y ahí que empezaron a participar. Exactamente, tuvimos que insertarnos al 100 y conocer, ya sea en el grupo de sala, que era medio menor, y a la vez en el nivel del jardín infantil, porque cuando volvamos presencial, el grupo de eran 12 haitianos, y eran 24 niños en total, y el total eran chilenos. Por lo tanto, nosotros no podemos desconocer, si a mí me toca con un niño o una niña en el aula directamente, yo no puedo desconocer qué le gusta, cuál es su música, para familiarizarme con él realmente y con su familia a la vez. ¿Y cómo han notado usted el trato entre apoderados? Ha cambiado bastante. Los reportes dicen muy bien, qué rico que presentaron tal experiencia en las comidas. Son reportes diferentes, ya eso como que cambiamos como ese switch, se puede decir, que antes los reportes no lo realizaban las familias chilenas, se puede decir en este aspecto, y ellos ahora sí, qué rico conocer sus costumbres, qué rico esta alimentación, cosas así que a uno le dan mucho agrado, leerla en este caso. O sea, ha sido una experiencia positiva. Exactamente, y que tenemos que ir habituándonos igual, porque vamos a volver a la realidad de las salas, y sabemos que están insertándose muchos niños haitianos, más que la parte mapuche. Acá nosotros en las salas son como todos igual, en ese aspecto no hay problema, pero sí nos tocó bastante trabajo con la familia haitiana, que la aceptara la familia chilena, y tanto los haitianos que aceptaran a la familia chilena, es algo como viceversa. Gracias, Daniela. ¿Otras opiniones? ¿Opiniones? Yo vuelvo a la pregunta inicial. Entonces, a las preguntas iniciales. ¿Qué es pluripertenencia?
pluripertenencia. ¿Qué es? ¿Qué significa? Cuando pertenezco a más de un grupo dentro de un grupo, o sea, si yo pertenezco a un grupo chileno, pero pertenezco además a región Valparaíso, Viña, pertenezco a la cultura de puerto, de playa, me gustan los mariscos, pertenezco también a la cultura de mi barrio, pertenezco a una cultura que puede ser, que pueden haber distintas opciones, a una cultura de un equipo de fútbol, de una religión, de un partido político, de un grupo de música. La cultura de los rockeros no es la misma que los de hippies, no es la misma que los tangueros, que los que les gusta bailar bolero. La cultura es algo amplio o puede ser también restringido a un lugar. Esto ya lo hablamos, pero quiero saber si se aprendieron los conceptos. ¿Alguien que opine? ¿Opiniones? Pregunta, ¿hay niños bilingües en el aula con los niños que ustedes trabajan? Nosotros no, en la sala de nosotros no. Ya. Gracias, María Angélica. ¿Sara? No, esa fue mi opinión, que nosotros no tenemos por el momento. Ya. ¿Hay alguien que le toque que los niñitos, además de tener diferentes orígenes, pueden hablar distintos idiomas? En este momento no, pero anteriormente me pasó que la niña hablaba en creole. Ya. Claro, tenía algunas palabras, esto fue en sala cuna. Y como nosotros no estábamos internalizadas todavía aún, porque no era tan común en ese tiempo, ver personas haitianas, sociabilizarse con esas personas, no sabíamos que la niña expresaba ese idioma en el aula. Hasta que un día conversamos con la mamá y sí, ella nos dijo, sí tía, sí, por ejemplo, una palabra chita, decía, es silla, o sea, es siéntate, perdón. Y claro, nosotros empezamos a internalizar todos los conceptos que la niña hablaba y le dijimos a la mamá y ella nos empezó a traducir. Sí, me decía, significa siéntate, el saludo también la niña lo decía y así varias palabras. Así que en ese tiempo sí teníamos. O sea, hubo un esfuerzo de parte de ustedes por entender lo que estaba diciendo la pequeñita. Tuvimos que realizar un taller donde lo impartió una apoderada en el jardín, donde sí aprendimos nosotros como funcionarios, igual nos sirvió bastante, conceptos básicos y palabras básicas aprendimos también de la cultura de ellos. Al final esto iba de la mano con su cultura haitiana y nosotros con la lengua de nosotros, porque ellos también aprendían de nosotros y nosotros aprendíamos de ellos. Qué interesante, Denicia, gracias por su aporte. ¿Otras opiniones? Bueno. ¿Otras opiniones? Acá en el jardín lo que se hizo muy bien, igual que yo lo relevo, para si a alguna les sirve, hay familias que tienen de repente más cercanías a una tía, por el hecho de su idioma, que les da vergüenza, cosas así. Esas tías se dirigieron directamente con esta familia y crearon un diccionario creolé. Y frente a cualquier persona que nosotros tuviéramos, de repente teníamos dudas en palabras y nos íbamos directamente al diccionario para tratar de descifrar qué nos querían decir. Y eso nos favoreció mucho y pretendemos seguir trabajando con el mismo diccionario hasta familiarizarnos al 100% con su lenguaje. Daniela, ¿eso lo hicieron los papás? ¿Cómo surgió la idea? Es muy interesante, por eso se lo pregunto. Lo que pasa que era como equipo educativo, en la sala no comprendíamos lo que ellos nos querían decir, siempre se vinculaban directamente con una tía. Y en este caso con Gladys. Y le hablaban a Gladys, Gladys le trataba de comprender, leyó bastante, se informó bastante y empezó a tener como bastante afinidad con ella y dijeron, ¿qué podemos hacer para ayudarlos?
realmente y poder entender, porque de repente llegan con su hijo enfermo, nosotros no comprendíamos la palabra que era enfermedad, que su hijo venía con temperatura o no sé, con un resfriado, y dijeron ya, creemos un diccionario. Y empezó perdone Daniela, porque la interrumpa, era para entender a los papás. A los papás, la familia haitiana, exactamente, acercarnos a su lenguaje y poder comprender si tenían algún problema con su niño, o nosotros para dar una información, hacérsela más clara con algunas palabras clave que sacábamos del diccionario. Y eso aportó en la relación. Exactamente, bastante encuentro yo que fueron cosas ventajosas que hemos sacado con el tiempo. Y tenemos que seguir trabajando con el mismo diccionario para ir abriendo puertas y acercarnos más a ellos. Gracias, Daniela, por su experiencia. Una pregunta. Si yo tuviera que hacerles una prueba y les preguntara qué es multiculturalidad y qué es interculturalidad, ¿qué me podrían responder? ¿Qué es interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? Multiculturalidad ya lo tenemos claro, es tener varias culturas en el mismo aula. Pero interculturalidad. ¿Se escucha? Sí, Bárbara. Sí, la interculturalidad vendría siendo como la interacción entre varias culturas. Muy bien. Cuando Muy coexisten, cuando se relacionan, cuando comparten. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién estaba hablando, Bárbara o Fernanda? Es que hablamos casi al mismo tiempo. Ya, Fernanda. Bárbara, termine la idea. No, era Fernanda la que tenía la idea, yo dije lo justo y lo necesario. Ya, Bárbara, dé un ejemplo, ejemplo de interculturalidad. Por ejemplo, aquí en el jardín, niños que sean de cultura mapuche con niños que son, a ver, otro tipo de culturas que vengan de los venezolanos. Hacemos coexistir dentro del mismo espacio para entendernos todos. Ya, pero ¿ha visto ejemplos de interacción de los pequeñitos? ¿Qué han observado? Evelyn estaba levantando la mano. Evelyn, la escuchamos. Evelyn. ¿Me escucha? Se escucha, cuéntanos. Perdón, aquí tengo mala señal, por eso. A ver, ¿qué entiendo yo por interculturalidad? Interculturalidad es como o sea, no sé cómo puedes decirlo, pero es como cuando las personas interactúan o tratan de poder comprender la cultura, así como de lo que estábamos hablando, de diferentes pueblos, diferentes etnias, como dicen algunos de repente, pero yo creo que más como pueblos. Y ahí va las interacciones, las interrelaciones, las conversaciones, el intercambio de costumbre y todas esas cosas. No sé si estoy en lo correcto. Pero sí, está en lo correcto, Evelyn. ¿Puede dar algún ejemplo que usted haya observado entre los pequeñitos o entre los padres? Ejemplos. ¿Quién puede dar ejemplos? Ayudar a Evelyn. Yo no sé, bueno, no sé si estará correcto, pero por ejemplo la misma relación que existe entre la Elsie y la Papay que hay aquí en el jardín con los niños. Ya, cuéntenos. Argumente su ejemplo. Bárbara. Puede ser que, por ejemplo, la Papay en este caso da a conocer cómo es la cultura mapuche, las comidas, las festividades, etc. Ya. Pero para que sea inter tiene que haber otra parte. Claro, que, bueno, dando el ejemplo aquí mismo del jardín, las celebraciones que se hacen, por ejemplo, para Año Nuevo Mapuche, con el Huaytripantu, donde se
invita a la comunidad, invita a la familia, donde los niños participan del purrún, donde los niños conocen la comida a través del intercambio que hay entre la cultura mapuche y los que quienes no lo son. Ya, ahí es un ejemplo intercultural. Gracias, Bárbara. Evelyn estaba levantando la mano. Evelyn, ¿quiere aportar de nuevo? Sí, justo iba a decir cuando te pregunté y se me fue la señal. Evelyn, ¿puede ser más fuerte? No le escucho bien. No sé si las demás le escuchan. Denicia está levantando la mano. Denicia. Para mí, la interculturalidad es como la interacción entre diferentes culturas. Por ejemplo, no sé, a ver si es que acá en Chile nosotros celebramos en los jardines infantiles, ejemplo, en el 18 de septiembre, una fecha importante donde celebramos nuestra cultura, bailamos cueca, hacemos diferentes tandas, y quizás sería bueno para que sea una interculturalidad implementar lo mismo, por ejemplo, en Venezuela, alguna fecha importante para ello, incorporarlo en nuestro país también, celebrar en conjunto acá con la comunidad el Día de ellos, como integrarlos y celebrar todos juntos, así como, por ejemplo, acá en Chile tenemos venezolanos, haitianos, y ellos acá en la Sala Cuna, los jardines infantiles, se incorporan a nosotros en celebrar el 18 de septiembre. Y nosotros abrirnos quizás más y también celebrar un día de ellos, darle ese espacio. No sé si estaré lo correcto. Gracias, Denicia. No sé si celebrar distintas fechas nacionales, eso está a criterio de la comunidad educativa, pero la interculturalidad efectivamente consiste en este intercambio entre dos culturas. Claro, Roxana, comentarios. Sí, comentarios. Delante usted preguntó si habían en los jardines niños bilingües. Como, ¿sí? Como yo expliqué antes, en el jardín donde yo estoy trabajando, la gran mayoría de los niños son mapuches, entienden el mapudungún y también la gran mayoría lo hablan, ¿ya? Nos pasó así un caso, todo lo contrario. Llegó un niño más o menos casi cumpliendo los 3 años con la mamá y él hablaba solamente puro mapudungún, pero entendía la lengua castellana. La entendía, pero no la hablaba. ¿Y por qué ella llegó al jardín? Porque cuando fue al control del niño sano, obviamente, en los controles, en los exámenes y los tests que les toman, el niño obviamente que salió con todo mal porque él no respondía. Él no respondía, porque él no entendía el castellano, él en la casa hablaban, la gran mayoría, todo en mapudungún. ¿Ya? Entonces ahí a ella le recomendaron que lo llevara al jardín y que empezaran a hablarle también en la otra lengua. Él se incorporó y realmente él pedía las cosas en mapudungún, hablaba en mapudungún y claro, como en todos estos jardines de Junji interculturales hay una ELSI y gracias a Dios dentro de nuestro equipo también hay hablantes que son de la misma comunidad, entonces ellos lo entendían, pero fue nuestro trabajo el que pudiera aprender el otro idioma. ¿Ya? Entonces, fue una experiencia bastante bonita. Mateo terminó hablando bien, de repente mezclaba las dos lenguas, las mezclaba, pero sí, ya egresando a los 4 años, él podía hablar perfectamente, expresarse. Igual, gran parte de la jornada nosotros hablamos en mapudungún, en la lengua originaria de allá de la comunidad. Ya con respecto a eso. Y la interculturalidad sí, es el respeto, es la convivencia de dos culturas, ya el de que se unan, el de que se establezcan relaciones armónicas y que una no esté sobre la otra, todo lo contrario. Y eso se da en los ambientes educativos cuando son jardines así, es la convivencia, el respeto, el que dentro de la parte metodológica o de la parte de educación parvularia nosotros vamos a poder ir mezclando su cultura originaria con la otra cultura. Es lo que se hace por lo menos allá en la unidad educativa. Su cultura de origen con la otra cultura, ir mezclando sus conocimientos, ¿ya? Para que ellos vayan aprendiendo y no pase lo que les pasó a las generaciones anteriores,
que lo sacaron, que lo ocultaron, que no aprendieron el idioma, que lo sacaron de las comunidades, vivieron muchos hechos muy complejos para ellos. Eso es mi opinión. Gracias, Rosana. Hay dos temas que son importantes y con eso vamos a ir cerrando la clase de hoy. Espero que no se hayan aburrido. A ver, un tema muy importante es que la interculturalidad implica profundamente y muy fundamentalmente respeto entre las culturas que coexisten. Es una interrelación, es una intercomunicación que se hace entre todos los grupos que coexisten y que tiene que ser respetuosa y con cariño. Eso es muy importante. Segundo punto. En el cerebro, ya acá voy a hablarles como doctora en lingüística, el cerebro de los niñitos, ya se sabe que en los idiomas se van alojando en distintas partes del cerebro y que, como cajoncitos. Imagínense que el cerebro es un escritorio y en un cajoncito va a estar el mapuzugún, en otro cajoncito el creol, en otro cajoncito el español o el castellano. El chileno, ya sea colombiano, venezolano, con sus acentos correspondientes. Tenemos estos cajoncitos en la cabeza. Los niñitos que son bilingües, en general, y esto sucede en el mundo entero, se sabe que van aprendiendo los dos idiomas en paralelo, por lo tanto se demoran más. Un niño bilingüe se va a demorar el doble de tiempo en hablar, porque tiene que hablar dos idiomas. Entonces se va a demorar 2 años, en vez de 1, en adquirir la misma competencia en un idioma, porque la está adquiriendo en 2. Y se demora 2 años. Cuando aprenda a leer y escribir, también se va a demorar 2 años, porque lo hace el doble. Entonces es muy importante no corregirles cuando mezclan el idioma, jamás dejarlos, y nunca tratar de traducirles de un idioma a otro, sino que escucharlos, porque ellos están grabando en sus cajoncitos. Y respetar su proceso, porque el niño bilingüe siempre va a ser más lento, pero no significa que sea inferior o menos inteligente, significa que es bilingüe. Y una de las características de los niños bilingües en todo el mundo es que se demoran más. No porque aprendan menos o porque sean más lentos, sino que porque están aprendiendo 2 idiomas al mismo tiempo. Preguntas. Nos quedan 10 minutos. Preguntas sobre ese aspecto. Preguntas. ¿Qué pasa si un niño, como lo podemos decir en chileno, coloquial, champurrea 2 idiomas? ¿Qué hacemos? Si nosotros somos hispanohablantes, hablamos castellano, le vamos a hablar la frase en castellano. Y si hay educadores que hablen mapuzugún en el entorno, le tienen que hablar en mapuzugún. El niño tiene que grabar en sus cajoncitos los 2 idiomas separados, para que los 2 se registren sanamente en su cerebro. Pero nunca, jamás hay que presionarlos si son más lentos. Repito, están aprendiendo 2 idiomas a la vez, por lo tanto van a ser más lentos, no porque sean más tontos, sino que porque tienen doble misión, son 2 idiomas. Preguntas. Comentarios. ¿Me dejaron sola? Por acá, no, yo encuentro súper interesante lo que comentas porque uno tiende a Bárbara, caer puede en ese acercarse error. más al micrófono porque yo no sé si estoy sorda yo o haya un problema con el audio. A ver, ahora sí. Sí. Sí, ya, le decía que es muy interesante la acotación que tú estás haciendo porque uno tiende a caer en ese error de corregir a los niños cuando champurrean, como por así decirlo, en 2 o 3 idiomas. Entonces, es bueno aclararlo. Sí, lo que pasa es que si ustedes corrigen a los niños cuando champurrean y mezclan los idiomas, ustedes están afectando su desarrollo cognitivo. Y eso puede significar que si uno les corrige mal, o terminen odiando un idioma, o teniéndole miedo, o sintiendo vergüenza, o mezclándolos sin poder diferenciarlos. Y eso es muy peligroso porque después tenemos muchos niños bilingües
diagnosticados con trastornos de aprendizaje, que no son trastornos de aprendizaje, sino que las tías que en algún momento lo estuvieron corrigiendo, mezclando los idiomas o retándolos, discriminándolos, asustándolos con este hablar, con este expresarse, coartándolos. Y eso hay que tener mucho, mucho, mucho ojo. Cuando los niños son bilingües se recomienda... Si nos llegase a suceder, la idea es dejar al niño, por ejemplo, terminar su idea, incentivarlo a que siga hablando, motivarlo. Claro. Como tips. Ya. Sí, sí. Nunca corregirles, porque depende de nosotros que ellos amen expresarse. ¿No? Los educadores de educación inicial, los que trabajan con niños, los técnicos, todas las personas están formando un ser humano. Y los 6 años de vida, los primeros 6 años de vida de un pequeño, desde que nace hasta los 6 años, su cerebro es como esponja. Y ellos desarrollan su capacidad cognitiva. Nosotros no los podemos coartar, porque en esa edad, los niñitos, el cerebro es como esponja. Una de las más grandes educadoras más importantes del planeta decía, en esos 6 años ellos pueden aprender muchos idiomas, pueden aprender muchas cosas. Entonces, lo importante es no coartarlos, no asustarlos, no reprimirlos, dejarlos. Y a veces combinan los idiomas, pero no es grave. Yo les doy un ejemplo. Yo vivía en Francia cuando mi hijo era chiquitito. Y en su curso allá es muy habitual, en un país absolutamente multicultural, y los niños suelen ser bilingües porque la gran mayoría tiene abuelos de distintos orígenes, de distintos lugares, y se hablan muchos idiomas. Uno se sube al metro y hay miles de personas hablando en idiomas distintos, en los jardines casi todos son bilingües y además de idiomas distintos. Entonces, por ejemplo, mi hijo decía, en castellano se dice ratón, la R se pronuncia ratón. Y en francés, ratón, se dice souris, sin pronunciar la R. Entonces la profesora un día me preguntó, me dijo, ¿sabe qué? A su hijo le mostramos la foto del ratón y él decía en castellano, ratón. Y después trataba de explicar en francés y decía, surrías. Surrí. Y él mezclaba las R. La profesora no entendía, pero le daba como risa. Bueno, esas mezclas las hacen mucho los niños. Pueden incluso mezclar los acentos, las R, las U, lo que se pronuncia distinto en un idioma. Lo mezclan. Pueden empezar en un idioma, terminar en otro, cambiar la pronunciación de las R, de algunos vocablos que suenan distintos. Lo importante es nunca corregir. Dejarlos. Porque ellos están grabando en sus cajoncitos. En algún momento aprenden, los niños bilingües francés-español aprenden que la R así, R en francés y la R en castellano. Pero ellos lo tienen que aprender solos. Es muy importante, porque cada vez que yo los corrijo, estoy potencialmente contribuyendo a un problema que después puede ser considerado trastorno de lenguaje, que el trastorno de lenguaje en general es bastante discutible su existencia, porque muchas veces tiene que ver con malas metodologías de enseñanza y no con características cognitivas de los pequeños. ¿Me explico? Nos quedan 5 minutos. ¿Preguntas, comentarios? Sara. Mire, tengo una consulta, no sé si entendí bien, pero usted hablaba de no corregir a los niños y a las niñas que son bilingües, ¿o a todos? Claro. A todos en general. A todos en general. ¿Ya? Porque también a los bilingües se les suelen confundir los acentos, las pronunciaciones, champurrean, empiezan con un idioma, siguen con otro, suelen mezclar las cosas. Niños que no son bilingües también pueden demorarse más, también les puede costar pronunciar, pero no hay que corregirles. O sea, Uno puede yo mostrarle creo... quizás como sonido. Por ejemplo, hay muchos pequeños que no pueden hacer la R, y uno puede decir jugar, ¿no? Y decirle con un lápiz. Uno puede crear juegos, como eso,
hay unos discos de unos fonoaudiólogos, no están auspiciando esta capacitación, pero si ustedes los buscan, Cantando Aprendo Mejor, hay cosas con que uno puede, elementos que pueden permitir didácticamente jugar con ellos, pero no corregirles. Nunca corregirles, porque eso los humilla y los hace sentir. Eso tiene consecuencias en el autoestima, y tiene consecuencias en la relación con el habla, con el idioma. Y eso es una responsabilidad tremenda, tremenda de los educadores y todos aquellos que se relacionan con los pequeñitos. Fernanda quería decir algo. Sí, yo creo que es en el modo en que damos la respuesta. Yo entiendo a lo que tú vas y quizás a la consulta también de la colega, en el no corregir, porque, claro, no corregimos como diciendo, no, así no se dice, sino que probablemente le repetimos cómo es correcta la palabra a modo de juego igual. Por ejemplo, no sé, cuando los niños comienzan a decir los tatatos, sí, estos son los zapatos, te vamos a colocar los zapatos. El P, sí, estos son tus pies y en tus pies van los zapatos. Uno a través del lenguaje, que el lenguaje crea realidades, entonces uno a través del lenguaje, la corrección está en la repetición correcta, digamos, y no en el decir, no, así no se dice o así no se hace. Quizás a ese lado iba un poco la consulta de la colega. Sí, sí iba en esa dirección, tiene razón Fernanda, sí, así sí se puede. Y es muy importante, y uno puede recalcar, decir, sí, el zapato, en los pies, pero como jugando, siempre jugando, que no quede esa sensación que horrible que a uno le puede haber pasado a nosotros en otras generaciones, en otras épocas, cuando nos retaban. No, ese gusto amargo que queda en los pequeños, que los inseguriza, eso no tiene que pasar. Pero si apuntaba a eso su comentario, Sara, como lo dice su colega, sí, corregir de esa manera, que es como, en el fondo, no decir que estamos corrigiendo, sino que, y sin discriminar, sino que repitiendo como se dice bien, pero aquí no ha pasado nada. ¿En ese sentido lo decía usted, Sara? Se nos quedó pegado. Ay, veo a Sara quieta, parece que se pegó el computador. Bueno, opiniones, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Profesora, yo. Rosana. Me encantó la clase, me encantó su metodología, el hecho de poder hacernos pensar y buscar las diferencias entre un término y otro que se están dando y uno los tiene que estar trabajando y actualizando día a día. Me pareció muy interesante, le doy las gracias. De repente igual uno trabaja en esto día a día, pero igual tiene que ir notando las diferencias, ¿ya? Esto mismo de la pluripertinencia, no lo había escuchado nunca y me quedó bastante claro lo que usted nos dijo. En términos nuevos que uno trabaja siempre y bueno, a medida que van cambiando y se van incorporando nuevas culturas, van cambiando muchas cosas. Así que eso solamente decirle que me pareció bastante interesante su clase. Muchas gracias. Ay, gracias Rosana por los piropos, siempre son buenos, a uno le suben el ánimo. Bueno, entonces para la próxima clase, en un minuto que nos queda, recordar multiculturalidad, interculturalidad, pluripertenencia y el respeto a los niños en sus procesos para hablar. ¿Ya? Quedamos hasta acá, son las 5, nos vemos pasado mañana, un abrazo a todos, hasta luego, que estén muy bien. Chao. Bien, gracias. Eucayal. Eucayal.